El público tiene la palabra. Buenos días, iniciamos su programa El público tiene la palabra, 440-5790, teléfono de cabina, y todos los titulares de portada son la familia presidencial y el titular, como dice Perú 21, en la calle. Fiscalía requisa bienes a los Humala Heredia. Incautan 5 casas, 5 vehículos e inmovilizan cuentas bancarias. En total 14 cuentas bancarias. La verdad que ha sido ayer denigrante, por decirlo menos, ver salir de esa manera a un expresidente. Todos los titulares de portada de los principales medios de comunicación resaltan lo mismo. La ex pareja presidencial presenció ayer cómo funcionarios del PRONAVI, por disposición judicial, los despojaron de su vivienda en Surco. Ambos calificaron la medida de desproporcionada y anunciaron que recurrirán a instancias internacionales. A Nadine Heredia se le incautó 2 inmuebles, Surco y Lurín, cuenta de ahorros de Scotia Bank, fondo mutuo del BBVA. A Antonia Alarcón, un inmueble en Surco, microbús Toyota Hiace, placa C2D, camioneta Toyota RAV4. A los hijos de Humala 2 cuentas en Banco de Comercio. El despojo de la casa afecta los derechos fundamentales de los procesados y de sus hijos, dice Gilbert Violeta. Me parece que no es constitucional. Recordemos que 9 meses fue el tiempo en que la expareja estuvo bajo prisión preventiva. Se habían dictado 18. La verdad que César Nakazaki, abogado de la expareja presidencial, indicó que para recuperar las propiedades apelarán la orden de incautación dentro de los 3 días de plazo que tienen. Hoy, martes 8, se realizará la audiencia por el pedido de tutela de derecho formulado por la defensa de Humala. Tras la incautación, Antonia Alarcón, madre de Heredia, fue la primera en realizar la mudanza. Luego lo hizo la ex pareja presidencial con la presencia de los padres de Humala. ¿Cómo es, no? Siempre los padres en las buenas y en las malas. Ahora suponemos que vivirán en la casa de los padres. Suponemos. No sabemos, pero es lo que suele suceder.
Según los especialistas, y uno de ellos es el doctor, el abogado, el ex procurador César Azabache, ni con la acusación estaba justificada una incautación. Para el ex procurador anticorrupción César Azabache, la orden de incautación contra los bienes del expresidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia es desproporcionada. A su juicio, hubo un exceso de parte del magistrado Richard Concepción Carguancho. Dejar prácticamente en la calle a personas que están siendo investigadas. Sigo creyendo, dijo Azabache, que el caso Humala Heredia debe llegar a juicio cuanto antes. Pero estas incautaciones me parecen innecesarias. Sostiene que es inadecuado el procedimiento seguido. Le pregunta el periodista al ex procurador: doctor Azabache, ¿es adecuada la orden de incautación dictada por el juez Richard Concepción Carguancho? El doctor Azabache dice a la letra: esta decisión es inaceptable, y lo es por dos razones. Primero, para asegurar que inmuebles sean decomisados al final de un proceso, no es imprescindible incautarlos durante el mismo. Los inmuebles no se escapan, los inmuebles no corren. Y segundo, la incautación solo está recomendada cuando hay presencia de testaferros o incertidumbre absoluta sobre títulos y documentos, pero no para inmuebles perfectamente registrados. Entonces, le pregunta la periodista, ¿para qué casos se aplica este tipo de disposición judicial? Todas las medidas provisionales, dice el doctor Azabache, deben respetar tres principios: de necesidad, de temporalidad y proporcionalidad. Escuchen, estudiantes de Derecho, todas las medidas provisionales deben respetar tres principios: de necesidad, de temporalidad y de proporcionalidad. No es proporcional incautar un inmueble en el que vive un niño, y en este caso hay tres menores. Vamos a una pausa y retornamos con el público. Tiene la palabra. Retornamos con el público. Tiene la palabra. 440-5790, teléfono de cabina. Y todos los congresistas rechazan medidas contra ex pareja presidencial. García Belaúnde sostuvo que la casa de Humala se le pudo dejar a él en calidad de depositario. Jorge del Castillo, vocero del APRA, mostró una posición similar a la de García Belaúnde y añadió: hay un juez despechado porque el Tribunal Constitucional le revocó sus órdenes.
Yo he combatido al señor Humala, lo denuncio y creo que ha cometido excesos, pero de ahí a perpetrar ello es un abuso de autoridad. La vicepresidenta Mercedes Arauz calificó también esta decisión como un exceso. Creo que se están excediendo con la familia Humala. Son investigados, pueden afectar sus otras propiedades, pero la casa familiar, la verdad que los niños cuentan, escribió en su cuenta de Twitter. De mismo modo, la legisladora de Alianza para el Progreso, Gloria Montenegro, consideró que hay una venganza a la vista, por lo que afirmó que este tipo de decisiones deben preocupar a los demócratas. Y estoy de acuerdo con eso. Dinamitan lucha anticorrupción. Fiscalía incautó el inmueble donde viven el expresidente Humala, Nadine y sus hijos. Incautan hasta las cuentas de los hijos de Ollanta Humala. El editorial de La República dice: así no, fiscal Germán Juárez. La verdad que ante inminente fallo del Tribunal Constitucional, dice La República, fiscal y juez urdieron incautación a la familia Humala. El fiscal Germán Juárez pidió decomiso de inmuebles de la familia, sabiendo que los niños se encontraban en la vivienda de Surco. Ya está con nosotros Evin Alberto Querevalú Román. Buenos días, Evin. Todos los titulares de portada hablan del desalojo penoso del expresidente constitucional Ollanta Humala Tazo. Muy buenos días a todos los amigos radioyentes de ECO. En efecto, la noticia del día es, pues, en todos los medios, la incautación de los bienes inmuebles de la expareja presidencial, que definitivamente es un exceso de parte de la Fiscalía, porque una de las cosas que tiene que cuidar cualquier magistrado, cualquiera sea, dentro de la Fiscalía, juez, el último ratio es que no perjudique a los hijos. Así es. Y aquí te está victimizando, ¿no?, a la pareja, porque ha habido un exabrupto, un exceso que a todas luces es una cuestión mediática, por un lado, y por otro lado también nos indica que la justicia no está muy afinada al derecho, sino al exceso. Según Jorge del Castillo, dice que está despechado porque el tribunal le revocó todo lo que había hecho el juez Carguancho. Claro, porque coincide, ¿no?, ante un eminente fallo. De inmediato el fiscal Juárez solicitó la incautación de los bienes inmuebles. Pero aquí el fondo es que están los niños de por medio, y creo que no tienen necesidad, porque los bienes inmuebles no se van a desaparecer. O sea, no caminan, no tiene como sentido. Dijo el procurador Azabache, los bienes no caminan, no corren. Más bien, con este tipo de arbitrariedades, lo que está haciendo es dinamitar la lucha anticorrupción, que debería ser la más pulcra para poder para que los políticos pues no intervengan, ¿no? Porque ellos son los primeros que están metidos en algunas cuestiones de corrupción con la empresa Odebrecht. Entonces, lógicamente hay que respetar los fueros, ¿no? Pero con este tipo de excesos lo único que hacen es que la población se va a poner al lado de la expareja presidencial, si en caso los están victimizando. Los están victimizando por un lado,
pero lo más importante es que hay niños dentro de la casa. Eso no creo que eso ha sido un exceso al extremo ya, ¿no? De manera que sale la señora Nadine y llorando también, ¿no es cierto? Dice, métanse conmigo, no se metan con mis hijos. Y eso creo que, claro, pues como padres influye mucho, pero ante la opinión pública tiene un impacto y eso tenemos que cautelar. O sea, la independencia de los poderes del Estado es fundamental, si no se pierde el equilibrio de los poderes, pues que así está diseñado nuestra Constitución. La verdad que para ser abogado del diablo hay muchas personas que nos dicen, salen de la cárcel y se bandereaban por todos los diarios, canales de televisión. Eso ha sido un freno, dice. No, eso ha sido un error de carácter político, porque lo que menos es si tú estás investigado. Si yo salgo escarcelado, claro, lo menos que yo primero... Me voy a mi casa y me encierro, un mes. Claro, con mis no hijos. Salgo. Si eso se trataba, ¿no? Estar con los... No anunciar, en mi campaña política, o sea, bueno, siempre, nunca ha tenido buenos asesores, Ollantumala, y eso ha sido parte de su debacle. Sí, la verdad que triste, pero esa es la realidad de lo que ha pasado en el acontecer diario. ¿Qué dicen los Twitter? Vamos a ver qué dicen los... La verdad que también tenemos que comunicar que el día viernes 11 de mayo a las 6:30 de la tarde en el Congreso de la República, auditorio del edificio Santos Atahualpa, Avenida Bancay, cuadra 2, se va a llevar a cabo el 26º Foro sobre Soberanía Energética, Garantía para la Diversificación Productiva Nacional, Renegociación de la exportación del gas, integración vertical de Petroperú, oleoducto norperuano, gasoducto sur andino y petroquímica, agricultura e industria. Invitados: la congresista Marisol Espinosa, el congresista Manuel Dangmer, el especialista ingeniero Humberto Campodónico, el ingeniero Aurelio Ochoa, el especialista en temas energéticos y presidente de la coalición de sindicatos, nuestro amigo Evin Alberto Querevalú Román, que va a disertar el día viernes. Ahí estaremos. Jorge Chumpitaz, coordinador de la Metropolitana Usuario de Gas, y Ramón Correa, de la Municipalidad Provincial de Sechura. ¿Qué se va a lograr? Por la derogatoria de los decretos supremos que entregan 4.200.000 hectáreas de nuestro mar peruano a empresas extranjeras. Esto no puede pasar. Ya saben, todos están invitados el viernes 11 de mayo, este viernes, 6:30 de la tarde, Congreso de la República, auditorio del edificio Santos Atahualpa, cuadra 2 de la avenida Bancay. Evin Alberto. Sí, yo creo que este foro lo que intenta en cada una de las participaciones de este grupo técnico, porque es un grupo técnico de nivel,
lo que intenta señalar, por ejemplo, es que en las campañas políticas, ¿no?, se tomó el tema del precio del gas, el que esta empresa había exportado de mala manera, irregularmente, embarques de gas a Japón, a México, y que se le impusieron una multa millonaria por haber hecho eso. Pero era el momento oportuno de quitarle en ese momento a esa empresa por haber defraudado al Estado peruano. Pero como aquí en el Perú no pasa absolutamente nada, entonces pasó por alto la demanda que hizo internacionalmente el Perú en el CIADI y ganó. Pero allí era el momento de volver a retomar nosotros nuestros pozos de gas. O sea, por ese fraude que había cometido esta empresa. ¿Qué tenemos que hacer los peruanos? Y por eso creo que es parte del temario. Es que, sí, pues, tenemos que mirar los precios del gas en el mundo. Y tenemos que mirar nosotros los peruanos que pagamos el gas más caro del mundo. Y siempre tomamos como referencia nuestros países vecinos. Bolivia y Ecuador. En ambas fronteras del Perú, el precio no pasa de 12 soles. Y entonces, ¿por qué nosotros pagamos 35, 40 y cuando es más elevado a los sitios más recónditos, 45? En el Cusco mismo se había pagado hasta 60 soles. Sí. O sea, lugar donde sale el gas. Entonces, yo creo que este tema son importantes porque tenemos que tener una mirada más al interno. Primero los peruanos y después lo que sobra para exportar. Entonces, ese temario allí creo que es importante. La otra, cuando hablan de la integración vertical de Petroperú, todo el conjunto de Petroperú como una empresa integrada es una cuestión extraordinaria de dinero para que nuestro público tenga una idea y un ejemplo claro. La refinería de La Pampilla también era de Petroperú y se entregó a Repsol. Papeles de la deuda y un monto pequeñito. Y entonces Petroperú es la empresa número 1 que factura cerca de 14.000, 15.000 millones de soles al año. 15.000 millones de soles al año. La refinería La Pampilla, que fue de Petroperú, está por ese mismo lado, o sea, 14.000 millones. Mira, público peruano, si solamente en esa refinería estamos hablando que tenemos un promedio de 29.000 a 30.000 millones anuales, si hubiera estado en manos de Petroperú, ¿de cuánto estamos hablando? Solamente estoy hablando de un bien que fue propiedad de Petroperú, y no que se diga de los lotes de petróleo, porque ahí está la ganancia, y en la venta de los combustibles. Todo eso no lo tiene Petroperú. Entonces a nosotros nos preocupa sobremanera que nada de esto digan los políticos, en vez de estar enfrascados, ¿no?, en otros temas que no es cautelar. Lo principal, creo, Edwin Alberto, es que Petroperú, creemos nosotros, vuelva a la integración vertical, pero ahorita derogar los decretos supremos que son lesivos al país. Y vamos a una pausa y retornamos con este tema en Eco Radio. El público siempre tiene la palabra. Retornamos con el público tiene la palabra. Nosotros consideramos que este foro sobre soberanía energética, en el que van a estar los principales congresistas de la República y nuestro conductor Edwin Alberto Querevalú como presidente de la coalición de Petroperú, derogar los decretos supremos es una prioridad, pero ya, y también lograr que la integración vertical se dé en el transcurso de los años. Tiene que darse porque es una necesidad de que Petroperú, tal como fue su concepción y su creación,
fue para llevar los combustibles a todos los sitios más recónditos del país. De manera que la logística está allí y siempre se aprovecha a los sitios donde no llega a la empresa privada. Ahí llega Petroperú, Díaz de Barcaza, por los ríos del Perú. En el caso del Puno, lo llevan los combustibles en tren. Pero toda una logística que nunca falló desde su creación Petroperú en un tema de desabastecimiento de combustible. Y es más, cuando ocurre que el mar peruano, porque casi la gran mayoría de combustible se reparte por el lado del mar, ¿no? Por el Océano Pacífico, hay cerca de 30, 40 días de oleaje, de manera que los barcos no pueden acoderar, pero nunca hubo desabastecimiento ni de combustible ni de gas. La empresa privada deja de tener gas y de inmediato Petroperú tiene su soporte, y eso no lo dice nadie. Y entonces esta integración vertical sirve para eso, pero para ayudar a la población peruana, porque la concepción para privatizar la empresa era justamente que baja los precios de los combustibles, ¿no? Cosa que no sucede. O sea, los fundamentos ideológicos para poder privatizar Petroperú fueron 4. 1, elevar la producción en el Perú de 127.000 y en ese momento, hoy estamos en 40.000 barriles diarios. 1. ¿Pagamos los precios de los combustibles más caros del mundo? Pagamos los precios de los combustibles. ¿Cuál fue el objetivo? Era bajar los precios de los combustibles. El tercero, elevar ¿qué? Las reservas de petróleo para poder tener una visión de país en los próximos años, cosa que no ha sucedido. Y entonces el gas, por otro lado, de 5 soles que costaba en ese año, cuando lo tenía Petroperú, su subsidiaria, que era Solgas, Petroperú envasaba el gas y el gas costaba 5 soles. ¿Ha habido alguna transformación del gas, del GLP? Es la misma composición. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que hay un exceso de ganancia en las empresas, que es el monopolio del gas en el Perú. Entonces, se le ha dado demasiados beneficios y de mala manera, porque quien entregó, igual como entregó en este momento esos contratos en el mar, fue el mismo individuo. El expresidente PPK fue el que entregó Camisea, sin pagar ningún sol. Camisea no le dio al Estado ningún sol. Y entonces, y encima, ¿no? Para beneficiarlo, decretos supremos y le entregaron el lote 88, que era para el consumo interno. ¿Para qué? Para que levante capitales y pueda financiar hoy que tenemos a Melchorita. Fue el mismo expresidente Pedro Pablo Kuczynski quien entregó con Toledo los lotes de gas en el Cusco. Y entonces tenemos que recuperar eso. Y yo te decía, ¿por qué nosotros no podemos tener nuestro gas, nuestro petróleo para poder beneficiar a nuestra población? Ese es el sentido de un país. Ese es el sentido de los gobernantes, que tienen que beneficiar a la población peruana. No a los terceros, que hay que darle facilidades de inversión. Claro que vengan, pues. Pero ¿por qué un peruano paga impuestos y por qué un extranjero no? O sea, eso está mal. Definitivamente tenemos que cambiar las reglas de juego. Bien, en los decretos supremos que tienen que darse, han sido otorgados de mala manera, tienen que derogarlos. El Premier ya anunció que van a estudiar para derogarlos. Me parece bien. Esa sería una señal positiva. Se van a derogar, ¿no? de todas maneras. Sí, eso está claro, de que se van a derogar. En el caso del oleoducto norperuano, el tema que se está levantando en este momento es que ¿por qué tenemos que cambiar la tubería si la tubería está buena? ¿Por qué tiene que haber una inversión de 2.000, 1.500 millones? ¿Para qué? Si ya las empresas anteriormente habían hecho sus estudios y ellas iban a invertir. Entonces, mira, para que el público lo entienda, hoy por hoy hay 12.000 millones de reservas probadas de petróleo crudo en la selva peruana, cerca del oleoducto norperuano. Bien, pero ¿cuánto es la producción en los lotes de la selva en este momento? Por un lado 9.000 y por otro lado 3.500. O sea, 12.500 es lo que nos entrega la empresa privada.
y el oleoducto puede transportar 100.000 en este momento. Para llegar a los 100.000, las empresas van a demorar varios años, si es que no hacen, y esto es que si hacen inversión, pero si no hacen inversión no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿para qué quieres gastar 2.000 millones, 1.500, el monto que sea? No, ¿qué estamos diciendo los técnicos? Y se ha fundamentado y se ha dicho hasta la saciedad, que tenemos un programa para invertir 570 millones en los próximos 20 años. O sea, no tiene necesidad de privatizar, ni de concesionar, porque detrás de eso hay beneficio para los privados. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, que claro, que hay que minimizar los riesgos, ¿no es cierto?, para que no se contamine la selva. Eso hay que hacerlo. ¿Y eso cómo se hace? Poniendo válvulas en diferentes sitios donde puede haber peligro de que pueda llegar a los ríos, que pueda llegar a contaminar el medio ambiente. Esas serían las primeras medidas que hay que hacer. Lo otro es generar algunos cambios de válvulas, hay que automatizar, pero también hay que hacerle un seguimiento con un sistema que se llama SCADA, que en tiempo real tú ves a dónde sucede algo. Ya lo hemos tenido, lo tenemos nosotros, pero es con los tanques, tenemos en tiempo real desde Piura monitoreando la tubería, pero queremos algo adicional para saber en el momento que ocurra, ¿no es cierto?, una situación de corte, de inmediato nos indique el sensor. Dejémoslo ahí para que la gente pueda ir el día viernes y nos dé usted una disertación completa. Si no, le vamos a dar toda la idea de todo lo que va a exponer, porque ¿cuánto le demorará su discurso el día viernes? Hablamos de media hora. No, nosotros vamos a ser lo más prudentes posible, vamos a poner algo que impacte para poder decirle a los asistentes y también ojalá que vayan los medios de comunicación para que vean que es de enorme necesidad del país volver a tener nuestros pozos de petróleo, nuestros pozos de gas, porque hay que beneficiar al pueblo. Ahí hay que todos trabajar. Primero es el Perú. Primero es el Perú, segundo es el Perú y tercero es el Perú. Ya retornamos con el público. Tiene la palabra. Bien, nuevamente, por cuestiones de trabajo, nuestro amigo Álvarez ha tenido que salir. Continuamos con esta invitación que ha hecho el congresista Manuel Dagmer del 10º Foro Energético, que está tocando temas de interés nacional, de interés que para el público peruano, porque en Eco Radio sí estamos tratando temas importantes para el país. La situación energética de nuestro país está en manos de privados, que nosotros no tenemos nada contra ellos. Lo único que pedimos para los peruanos es que las reglas sean las mismas. Para que ustedes tengan una idea, si ahí viene una empresa y se compromete a invertir en el Perú, ¿no?, tiene los siguientes beneficios. No paga tributos para comenzar, pero el peruano sí. Si compran maquinaria, les devuelven el dinero y el IGB adelantado. Al peruano no. Al peruano le cierran el negocio. Entonces, esas reglas que están en la Constitución del 93, tiene que ser cambiada ese régimen económico para beneficiar al pueblo peruano. Esa es nuestra gran idea y será. Y en Eco Radio es justamente donde nos da la oportunidad de sentir al país, de decirle las cosas como son. Y por eso, cuando hablamos, lo hablamos con propiedad y podemos ponernos con quien sea, con economistas, para poder discutir la importancia que es recuperar la industria del petróleo y el gas en nuestro país. Creo que hoy por hoy, me parece, y ojalá no me equivoque, que el presidente Vizcarra con el premier están mirando el interior del país. Y eso es bueno para todos los peruanos, si esa es la política de poder mejorar las condiciones de vida de los peruanos. Tenemos una llamada, adelante. Buenos días, señor Querelú, le saluda Oscar Rivero desde Chiclayo. Antes que nada, felicitar por el programa y sobre todo que deben seguir ahondando en estos tipos de temas, tanto de petróleo como del gas, que es de interés de todos los peruanos, puesto a que
hay tantas cosas que no se dicen de la realidad nacional, de este tipo de elementos que deberían descender de precios. Debería usted seguir ahondando en este tipo de temas y explicarnos de manera contundente cómo es que se pueden reducir los precios, cómo es que se puede mejorar la realidad nacional. Ok, muchas gracias desde Chiclayo al amigo que nos llamó. Vamos a seguir tratando estos temas porque tenemos un segmento justamente de hablar de las empresas del Estado para beneficiar al pueblo peruano. Muchas gracias. Continuamos con el programa y el siguiente tema, último, es la industria de la petroquímica, que es parte de este foro energético que se está haciendo en el Congreso de la República. Con esto es temática interesante que beneficia a todos los peruanos. Yo creo que aquí está inmerso todo lo que he dicho anteriormente, que es la peruanidad. Es tiempo de darnos los peruanos los que nos corresponde. Y parte de eso es beneficiarnos con sus recursos naturales. El otro temario es el gasoducto del sur y la petroquímica. No puede ser posible, estimados amigos de Radio Eco, que el gas que nace en el Cusco no se beneficie con la industria en ese sentido para que ellos puedan gozar de sus recursos naturales como es el gas. Todo el sur no es mucho el dinero que tiene que gastar un Estado para beneficiar a la población. Si nosotros queremos de verdad mirar, hay que hacer inversión allí. Lo que pasa que en el Perú la inversión privada ha venido, ¿no es cierto?, añadida con la corrupción. Y eso hace que haya derrumbado un proyecto tan importante para todo el sur del país. Se intenta corregir, me parece, que desde Hilo, Bolivia, va a traer su gas hasta allí. Nos parece muy bien porque ese puerto se va a convertir en un puerto de carácter internacional, que ya lo es, pero con estas perspectivas creo que Bolivia puede exportar su gas por el puerto de Hilo. Y entonces queremos que se beneficie en ese sentido el sur del país con el gasoducto del sur. Sí, es una necesidad urgente, porque va a beneficiar a toda una población que necesita saber: yo no gozo de mis recursos naturales desde el momento que se ha comenzado a exportar. ¿Quién goza de nuestro gas? Nuestros vecinos, en el caso de México, Japón y otros países donde se están llevando nuestra riqueza. Para hacerlo más práctico, nuestro país vecino, Chile, no tiene ninguna gota de gas. Sin embargo, ellos están recibiendo un gas a $3. ¿Y los peruanos cuánto? 35 soles, que viene a ser un promedio más o menos de 12 a 13 dólares. Entonces, ¿queremos beneficiar al pueblo peruano? Claro, el gasoducto del sur es una posibilidad que hay que seguir invirtiendo, porque ya está el proyecto. Y el último, que es la petroquímica en el país. Para que el pueblo entienda, parte de la industria petroquímica en nuestro país lo ha tenido Petroperú, con una planta de urea. Petroperú tenía la bolsa de urea en su momento, ¿en cuánto? En 6 soles la bolsa para los agricultores. Así, cerca de 400 toneladas diarias producía en Talara, la planta de fertilizantes. Esa planta se vendió como chatarra y hoy desde Colombia nos envían la urea para nuestros agricultores. ¿Está alineada la industria del gas con la agricultura? Sí, porque parte del gas natural con un proceso químico se sale la urea para la agricultura nuestra. Y ahí también tienen que saber los agricultores que nos escuchan. Hay formas de bajar los precios de los fertilizantes. ¿Y por qué? Porque tenemos el producto. Miren, Chile no tiene ninguna gota de gas y tiene 2 plantas petroquímicas. Y siguiendo con este ejemplo,
todas las sillas de plástico, toda la industria del plástico, las maletas, todo eso nos venden los vecinos del sur. Es importante una industria petroquímica, pero por supuesto, ¿cuál es la materia prima? El gas natural. Entonces, ¿se pueden hacer cambios para beneficiar al país? Estoy hablando que la industria del petróleo y del gas es estratégico para una nación, porque ahí está el desarrollo. Allí están los ingresos para el Estado peruano para mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos. O sea, ¿es malo pedir que todos los peruanos gocen de sus recursos naturales? No. Y entonces aquí viene este tema para los políticos que están ahí en el Parlamento, que hoy por hoy tienen que jugársela por el Perú y derogar los decretos que ha otorgado de mala manera 4 millones de hectáreas en el mar el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Tiene que derogarse y ya. Al premier, al presidente Vizcarra, ya tiene que aprender a jugársela para el Perú. Primero es el Perú y hay que derogar esos decretos supremos de entregándole a 2 empresas americanas de mala manera 4 millones de hectáreas. Y el último tema que justamente se va a tocar ahí, lo toca un amigo Ramón Correa, de la municipalidad de Sechura, es que justamente allí donde se pretende hacer, ¿no? Se han otorgado los lotes de petróleo a estas empresas americanas, no se puede hacer allí exploración y explotación de petróleo. Los agricultores, para que el público sepa, siembran conchas de abanico en el mar de Sechura, en la bahía de Sechura. Lo siembran así como escuchan. Yo nunca sabía que se hacía eso en el mar. Pero nuestros hermanos pescadores de Sechura, ellos propios han inventado, se han reinventado y exportan conchas de abanico a la Comunidad Económica Europea, a Japón, ¿no? Con precios extraordinarios. ¿A cuánta gente da trabajo los hermanos sechuranos? A más de 100.000 personas. A más de 100.000 personas. Controles de calidad, monitoreos ambientales, y eso hacen nuestros hermanos de Sechura. O sea, el Estado peruano no ayuda absolutamente en nada. Y más bien, con estos decretos que Pedro Pablo Kuczynski ha otorgado, ¿no? De mala manera, pretenden más bien destruir esa zona importante, la bahía de Sechura. La bahía de Sechura tiene una ventaja que no la tiene nadie en el Perú, que es una bahía, es muy profunda para barcos de alto tonelaje. Para que el público sepa, allí en Bayobar llegan barcos hasta de 1 millón de barriles para poder cargar petróleo. Y fíjense ustedes, estamos hablando de 1 millón, estamos hablando casi de un barco de 1 cuadra más o menos aquí en el Perú. O sea, es importante que el público sepa que esta industria que se lo han generado los hermanos es porque esa bahía les permite hacer. Entonces, no podemos que con decretos supremos gobernar un país y todavía otorgándose lotes de mala manera. En ese sentido, el amigo Ramón Correa creo que va a disertar el día viernes sobre esta materia, porque ya los pobladores han salido a protestar, porque insisto, aquí hay cerca de 100.000 puestos de trabajo ahí en la bahía de Sechura que se pueden perder porque se quiere hacer explotación petrolera. Ojo, que ellos ya no se están oponiendo desde ahora, porque también otra industria ha querido también hacer lo mismo en la bahía de Sechura. Y eso creo que es parte de esa lucha permanente, constante, que tienen los amigos de Sechura, ¿no? Nuestros paisanos, que cautelan muy bien su mar, porque están hablando de su sobrevivencia de más de 100.000 personas. Lo que el Estado peruano tiene que hacer es beneficiar a esa gente con créditos. Hay que cambiar la regla de juego para mirar a nuestros hermanos. El Perú está diciendo, hay que mirar más al interno, dice el premier y Vizcarra. Muy bien, ahí tienen una cantidad extraordinaria que pueden dar trabajo, es en el mar del Perú con nuestros agricultores. Entonces, la industria que se está haciendo allí
es importante porque se exporta concha de abanico, se exporta a los países industrializados y dan un buen precio, que eso beneficia por un lado al país y por otro lado la cantidad de puestos de trabajo. Bien, culminamos con el programa, no sin antes decirles que sintonicen 1400 AM Ecorradio de 7 a 8. El público tiene la palabra. Los esperamos el día de mañana. Hasta mañana. El público tiene la palabra.